Acá tenemos este problema. Dice que una partícula realiza los siguientes desplazamientos en el plano, como se muestra acá, X, Y. Primero se desplaza 9 kilómetros en esta dirección. Después 5 kilómetros en esa dirección. Después recorre 4 kilómetros, como se muestra acá, en esa dirección. Y después 3 kilómetros en esa dirección. Después me dice que recorre 7 kilómetros en esa dirección. Y finalmente 4 kilómetros en esa dirección. Determine el vector resultante, el módulo o magnitud del vector resultante, la dirección del vector resultante y cuadrante donde se ubica el vector. Entonces, para saber el vector resultante, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Por ejemplo, el objeto se va a desplazar, no sé, para acá, después a lo mejor va a subir, va a bajar, para acá, después va a subir, no sé, pues después va a bajar. Ya, este sería el resultante, ese. Es un ejemplo. Ya, entonces, primero tenemos que escribir acá los movimientos. Los movimientos serían 1, 2, 3, ¿no es cierto? 4, 5 y 6 movimientos ahí. Entonces vamos a colocar acá movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3, movimiento 4, movimiento 5 y movimiento 6 sería. Ya, en el primer movimiento dice que son 9 kilómetros en 120 grados. Entonces este sería 9 kilómetros y la dirección es 120 grados. El segundo movimiento dice que son 5 kilómetros en 90 grados. 5 kilómetros en una dirección de 90 grados. El siguiente dice que son 4 kilómetros en una dirección de 30 grados. Entonces notamos acá 4 kilómetros en una dirección, o lo olvidé, de 300 grados. El cuarto movimiento serían los 3 kilómetros en una dirección de 360 grados. Los 3 kilómetros en una dirección de 270, dice. ¿Cuántos son? 3 kilómetros. 360. Después el quinto serían los 3 kilómetros, no, los 7 kilómetros. Los 7 kilómetros en 20 grados. Y aquí finalmente 4 kilómetros en 270 grados. Ese sería lo que recorrió y la dirección. Entonces acá podemos hacer una representación de esto. Por ejemplo, así sería. Obviamente esto nace desde la coordenada 0,0. Aquí podemos sacar nuestro primer vector. Nuestro primer vector dice que es 120 grados. Vamos a imaginar que este es nuestro primer vector. Entonces, desde aquí hasta acá hay 120 grados. El segundo dice que son 5 kilómetros y en 90 grados. Entonces, el segundo, simplemente lo que haría él es estar así. Ahí. Ya, el tercero dice que son 4 kilómetros en 300 grados. Ya, entonces si es 300 grados, ese vector tendería a bajar. Esto no es exacto, sino que son aproximaciones. ¿Por qué a bajar? Porque si está en 300 grados, giraría así y ahí tendría yo los 300 grados. El otro está en 360 grados. Si está en 360, quiere decir que estaría algo así. Ahí tengo los 360, porque ahí vuelta completa 360 grados. El otro estaría en 20 grados. Ah, tiene una pequeña inclinación el otro. Una pequeña inclinación que es como hacia arriba.
pero muy chiquitita, ¿ya? Ahí estarían en sí los 20 grados. Ahí, 20 grados. Y me faltaría el movimiento 6, que obviamente aquí volvemos a bajar, porque dice que este vector tiene 270 grados. ¿Qué tendría los 270? Pues siempre comienza de aquí hasta acá, hay 270 grados. Entonces el vector suma va a ser el que nace desde aquí hasta acá, o vector resultante, sería ese, de la suma de todos esos vectores. Entonces cada vector tiene una componente vertical y una componente horizontal. Una vertical, este tendría solamente vertical. Este, por ejemplo, una horizontal y una vertical. Este tiene solamente la horizontal. Este tendría la horizontal y la vertical. Este tiene solamente la vertical. Bueno, al sumar las componentes, es decir, componente en X y componente en Y o Y, tendríamos la componente del vector resultante, que sería esa. Obviamente en este punto se puede decir que el vector tiene una cierta coordenada, A, B, por ejemplo. Ya, entonces acá nosotros vamos a copiar en este lugar lo que es el módulo, la dirección del vector, y después acá vamos a encontrar la componente en X y componentes en Y. Cuando las tengamos, las sumamos y las anotamos acá. Y eso sería la ubicación del vector resultante. Porque eso me piden, vector resultante. Entonces anotemos. Primero serían los 9 kilómetros con 120. Entonces el módulo es 9 y este es 120. El segundo me dice que son 5 con 90. Entonces acá serían 5 con 90. El tercero me dice que son 4 con 300. Entonces este sería 4 con 300. El otro me dice que son 3 con 360. Entonces notamos 3 con 360. El otro me dice acá que son 7 con 20. 7 kilómetros con 20 de dirección. Sería 4 con, olvidé, 270. Eso era. 270 era. Ya, entonces, ¿cómo sacamos la componente en X? Bueno, la componente en X va a ser el módulo por la dirección. Entonces, el módulo son 9 y en X es por coseno de 120. Repetimos lo mismo con el 5 y el 90, el 4 y el 300, el 3 y el 360, el 7 con el 20 y el 4 con el 270. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolvernos. Entonces sería 9 por coseno de 120. Eso nos da menos 4.5. Después 5 por coseno de 90. Eso nos da 0. Después sería 4 por coseno de 300. Eso nos da 2. Después sería 3 por coseno de 360. Eso nos da 3. Después sería 7 por coseno de 20. Eso nos da 6.58. Después sería 4 por coseno de 270. Y eso nos daría 0. Después repetimos lo mismo. Es decir, esto mismo que está acá. Pero en vez de cos colocamos seno ahí, en ese lugar. En calculadora sería 9 seno de 120. Eso nos da 7.79. 5 seno de 90. Eso nos da 5. 4 seno de 300. Eso nos da menos 3.46. Después 3 seno de 360. Eso nos da 0. 7 seno de 20.
Eso nos da 2.39. Y 4 seno de 270. Eso nos da menos 4. Ya, entonces ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a sumar todo esto. Es decir, vamos a sumar todos estos números. Todos esos. También estos de acá. Ya, entonces comencemos con la primera columna. Sería menos 4.5 más 0 más 2 más 3 más 6.58. Y eso nos daría 7.08. Entonces, el valor de la componente en X es 7.08 kilómetros. Recuerda que esto está en kilómetros. Y en Y es 7.79 más 5 menos 3.46 más 0 más 2.39 menos 4. Y acá nos daría 7.72. Entonces acá nos daría 7.72 kilómetros y acá 7.08 kilómetros. Ya, una vez que tengamos estos resultados, estoy hablando de ese y de ese, obviamente podemos responder las preguntas. De hecho, la A dice el vector resultante. Tenemos las componentes del vector resultante. Entonces, el vector resultante sería el siguiente. Nosotros podemos decir que este es el vector R como de resultante. Y podemos decir que en X es 7,08 punto y coma, estoy utilizando la coma. Si estuviese utilizando el punto, sería coma en este sector, ¿cierto? Y en Y es 7,72. Ese sería nuestro vector. Si lo escribimos de la otra forma, sería que el vector R es 7,08 y más 7,72 J. Y si quieren, colocamos la unidad, que esto está en kilómetros. Ya, ahí tendríamos la respuesta de la A. La B dice el módulo o magnitud. Son los dos nombres que se pueden conocer del vector resultante. Bueno, teniendo acá, si quieren para la B podemos realizar una gráfica. ¿Cómo quedaría graficado esto? Entonces, acá tendríamos el eje vertical, el eje horizontal. Y tendríamos dos componentes, una en Y y otra en X. Entonces, aquí estaríamos nosotros. Bueno, era al revés, ¿no? La del Y era más grande que la del X. Ya, pero no importa, se entiende la idea. Esto no está hecho de forma proporcional. Ya, entonces acá nosotros vamos a tener los siguientes valores. Vamos a tener el 7.72 vale este, y el otro, el de abajo, que el X vale 7.08. Ya, entonces si yo quiero calcular la magnitud, la fórmula dice que es raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado. Entonces si reemplazamos, la componente en X sería esa cantidad, que es 7.08 al cuadrado, y la componente en Y es esa cantidad, que sería 7.72 al cuadrado. Entonces acá vamos a resolver lo que está adentro, que sería todo eso, nos daría 109.72. Entonces sería raíz cuadrada de 109.72. Esta sería el módulo magnitud al aplicar la raíz cuadrada, y da 10.47 kilómetros. Eso quiere decir que hay 10.47 kilómetros entre los dos puntos. Es decir, entre este lugar y este lugar de acá. Que este lugar de inicio y este lugar de término, ¿no?
Y en la B me piden la dirección. Y en la C me piden la dirección. Entonces trabajamos con esos mismos datos y calculamos la dirección. Entonces la dirección, que sería el ángulo que está formado desde aquí hacia el vector, sale de forma directa acá, porque estamos midiendo desde el positivo del X, que está ahí, hacia el vector. Como está en el primer cuadrante, sale de forma directa. Entonces la fórmula dice que el ángulo es tangente a la menos 1 de la componente en Y dividido por la componente en X. Cuando nosotros ocupamos esta fórmula, ¿no es cierto? Nosotros estamos sacando o calculando el ángulo que está pegado al eje X. Ya, entonces alfa es tangente a la menos 1 de lo que es la componente en Y, que sería esa, que es 7.72, y eso lo dividimos nosotros en la otra componente, que es la componente en X, esa que marcamos ahí, que es 7.08. Ya esto le aplicamos tangente a la menos 1. Sería 7.72 dividido en 7.08. Nos da 47.48 aproximadamente. Entonces aquí me están pidiendo la dirección del vector y en cuadrante en que se ubica. Bueno, ya hemos identificado que se ubica en el primer cuadrante. El módulo está listo y así estaríamos listos con las 3 preguntas. Bueno, acá recuerde que 47.48 es este acá. Y este largo de acá, ¿no es cierto? Sería este resultado que obtuvimos aquí, ese. Bueno, así hemos terminado este problema.